Bueno, buenos días. Nosotros somos Lucía y David y vamos a hablar de prototipando con datos reales. Os vamos a enseñar un par de ejemplillos que hemos hecho para que veáis lo fácil que es y lo útil, sobre todo, que es. Lo primero que vamos a hacer es presentarnos y, por ser un poco originales, lo vamos a hacer al revés. Entonces, yo voy a presentar a David, que es frontend developer y trabaja en Redradix. Además, es profe aquí en Ironhack, ha empezado este año. Y, bueno, si no le seguís en Twitter, os recomiendo que lo hagáis porque, además de discutir con todo el mundo, que le encanta, publica un montón de contenido súper interesante y está haciendo una serie de vídeos que llama Framer Lessons, que la verdad es que para aprender Framer son la bomba. Yo algo sabía y he aprendido mucho más con él, así que seguidle. Vale, pues ella es Lucía, la conoceréis de su último trabajo que estaba en 20. Es una persona que hace muchas cosas. En un día puede coser, hacer comidas, jugar al baloncesto y todavía le queda tiempo para currar, ¿vale? Pues en el ámbito profesional es un poco igual. Arrancó como desarrolladora en Tecnológica, no sé si le conoceríais de ahí. Ahora diseña y actualmente trabaja como freelance, ¿vale? Así que quien quiera contratar freelance y busque diseñadores, aquí tenéis a Lucía. Y nada, ¿cómo nos conocimos nosotros? Pues bueno, en el meetup de Framer, ¿vale? O sea, somos dos de los coorganizadores del meetup de Framer aquí en Madrid, ¿vale? El primero arrancó en Designit hace ya como casi 2 años. Lo arrancó Fausto Pérez, que no sé si le conocéis. Seguimos en 20, ahí fue cuando conocí yo a Lucía y me sumé al carro, ¿vale? Y hay un montón de empresas más metidas, hay gente de Cabify, hay gente de Visuality, en Redbility, cuando curraba yo allí, también hosteamos otro, ¿vale? Seguiremos haciendo, lo solemos hacer cada 2 o 3 meses. Esto, de hecho, se podría considerar uno nuevo, ¿vale? Queríamos hacer algo más grande, por eso hablamos con Ironhack. Y nada, hasta que he irrumpido FramerX, lo que estábamos haciendo era utilizar Framer Studio, ¿vale? Hemos hecho workshops, talleres de introducción, hemos enseñado prototipos. Cualquier persona que se quiera sumar, tenemos las puertas abiertas, ¿vale? De hecho, lo guay sería que si vuestra empresa está interesada en seguir moviendo esto y queréis participar, ahora en Las Cañas hablamos, porque no es nada cerrado, no es nada que hagamos en privado. O sea, cualquier empresa de Madrid es bienvenida. De hecho, os lo agradeceríamos porque la verdad que lleva bastante curro organizarlos y para hacerlo más fluido, cuanta más gente estemos mejor. Y nada, como poco siempre nos mandan camisetas, pegatinas, todo tipo de regalos. Vais a aprender mucho y bueno, ya que está FramerX, si os interesa, a partir de ahora comenzarán a cambiar las cosas, empezaremos a enseñar cosas de la nueva herramienta. Y nada, antes de empezar, dar las gracias a Ironhack. Gracias por preparar este pedazo de evento, habéis medido un montón de gente. Y sobre todo, gracias a la gente de Framer, que pese a que los fundadores y tal no han podido venir, se han pegado un pedazo de viaje desde Holanda para estar aquí. Así que, por favor, un aplauso para ellos. Y para Ironhack por organizarlo. Y nada, básicamente yo os voy a pegar la turra con código ahora después, que sé que muchos lo odiáis, pero vais a tragar código. Así que nada, hasta entonces os dejo con Lucía, ¿vale? Gracias. Bueno, vamos a intentar hacer esta parte un poquito rápida porque nos han comentado que vamos un poco justos de tiempo. Pero antes de ver el ejemplo real, que sabemos que lo estáis deseando, vamos a hablar un poquito de qué es un prototipo. Entonces, como sois ciento y la madre, me gustaría que alguien se atreviera y dijera qué le suena prototipo. Que si digo prototipo, ¿qué os viene a la cabeza? Venga, sois muchos. Por favor. Joder, menos mal que sois todos diseñadores. Nadie sabe lo que es un prototipo aquí, de verdad. Venga, un grito al aire. ¿Qué es un prototipo? Venga. Documentación. Documentación. Simulación. Interacción. ¿Repite, porfa? Diseño de interacción. ¿Alguien más? Como empiece a decir nombres va a ser peor. Boceto. Vale, muy bien. Todo lo que habéis dicho es correcto, ¿vale? Porque un prototipo, por mucho que muchas veces pensemos en que es algo muy concreto, en realidad es un concepto bastante amplio. Si buscamos un poco lo que sería la definición de prototipo, sería una maqueta, un boceto, que lo habéis dicho, que nos sirve para tangibilizar una idea, un producto, un servicio y además nos ayuda a validar diferentes cosas. Esto es un prototipo, en una fase muy inicial de un proyecto, hecho a mano, pero nos sirve para validar cosas. En un momento dado nos puede servir para validar si los elementos se entienden o no se entienden. No necesitamos que esté hecho con Sketch, que tenga una interacción muy fina. Sin embargo, eso también podría ser un prototipo. Veis que hay un abanico bastante amplio de posibilidades de lo que sería un prototipo. No vamos siempre allá acabado, con interacciones, sino que hay muchas formas de hacerlo dependiendo del momento en el que nos encontremos del proyecto. ¿Para qué sirve hacer prototipos? Lo primero de todo es que nos ayudan a tangibilizar una idea. ¿Qué es tangibilizar?
hacer tangible. ¿Qué es hacer tangible? Pues es comunicar. No es lo mismo que yo le diga a David, oye, David, tengo una idea para esta pantalla, vamos a poner así un texto arriba que sea como que sale por un lado y luego va a haber debajo un rectángulo que va a ver la hora. Es más fácil que yo se lo dibuje en un momento en una pizarra a que yo le empiece a soltar el rollo, él mentalmente se haga una idea de lo que yo le quiero decir, que probablemente sea una idea diferente a la que yo tenía en mi cabeza y le estoy intentando explicar. Entonces es una forma de comunicarnos con nuestro equipo, comunicarnos con un cliente. Seguro que a los que hayáis estudiado diseño, que creo que aquí sois unos cuantos, os han dicho muchas veces que rápido, barato y que al lápiz, ¿no? Que no nos vayamos directos al sketch, sino que cojamos un lápiz y dibujemos 4 ideas y las discutamos en papel. Eso es un prototipo también. ¿Para qué más nos sirve? Nos sirve para testear y validar ideas. En un test de usuario, normalmente cuando traigo un usuario para que pruebe mi aplicación, le pongo delante un prototipo y veo cómo la usa. Nos sirve para validar una interacción, se entiende, no se entiende. Nos sirve para testar una funcionalidad, si la encuentra, si no la encuentra. También nos ayuda a entender cómo el usuario interactúa con nuestro producto. Cuando tú estás haciendo un test, no le dices al usuario, pincha ahí a ver qué pasa, ¿no? Sino que le dices, oye, ¿cómo harías, yo qué sé, cómo borrarías esta tarjeta? Y ves a ver cómo la borraría. Entiendes cómo el usuario lo va a utilizar. Y si funciona. Hola. Vale, pues dale tú. ¿Se ha quedado? Vale. Y lo que hemos comentado antes, se pueden utilizar en cualquier momento del proyecto. Yo puedo hacer un prototipo, incluso con un test de usuario, en folios e ir pasándolos. Depende de lo que quiera probar. También puedo hacer un InVision, puedo hacer un Framer, puedo hacer muchas cosas. Pero lo importante es empezar a prototipar súper rápido para empezar a testar nuestras ideas, validarlas y descartar las que no nos sirvan. Y tener argumentos para justificar nuestras decisiones. Y lo que ya hemos comentado, el nivel de acabado depende del propósito del prototipo. No necesariamente para testar una cosa en primera fase de un proyecto necesito un prototipo súper acabado. Entonces, quien nos diga que hasta el final no se pueden testar cosas, yo no estoy de acuerdo. Vamos, para mí os está engañando, porque cuanto antes detectemos posibles fallos o testemos diferentes posibilidades, antes podemos ir por el camino correcto. Entonces, ahora vamos a dar una vuelta de tuerca a esto de los prototipos y vamos a hablar de prototipar con datos reales. ¿Por qué meter datos en nuestros prototipos? ¿Quién mete aquí lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum en sus prototipos? A ver. No voy a decir que esté mal, porque tampoco vengo yo aquí. Les vais a caer súper bien a vuestros programadores. Pero cuanto más fiel sea el prototipo que estamos probando, más cosas vamos a probar. Es decir, el contenido también se prueba. Porque a lo mejor mi aplicación es una maravilla, es preciosa, tiene unas interacciones buenísimas, pero luego pongo unos textos que mi usuario no entiende. Entonces, a mí una cosa que me gusta mucho hacer en los test de usuario es pedirle al usuario que me cuente lo que está viendo en la pantalla. Oye, ¿y este texto qué crees que es? Oye, ¿aquí qué crees que pone? ¿Y esto para qué crees que sirve? El contenido también se valida. Entonces, si ponéis lorem ipsum, os estáis dejando una parte muy importante del producto por validar. Porque nunca sabréis si al final el usuario está entendiendo 100% lo que queréis transmitirle. Una cosa que mola de prototipar con datos reales son datos pues, de un producto, de, yo qué sé, unas direcciones, un mapa, es que nos permite probar contextos no de diseño, y ahora vais a entender perfectamente lo que quiero decir, y detectar errores, o por ejemplo, determinar una longitud máxima en un campo de texto. ¿A quién le ha pasado alguna vez esto? Lo de la derecha. ¿Sí? ¿Alguien tiene nombre largo por aquí y le pasa? ¿Y le cabrea? Vale, normalmente cuando probamos, todos los diseñadores tendemos a probar con este tipo de textos. ¿Por qué? Porque la pantalla queda más limpia, se ven mejor los blancos, queda más así, más centradito. Nadie prueba con María del Carmen, nadie prueba con Juan Carlos. No probamos con nombres largos, ni con apellidos largos, ni con direcciones largas. ¿Qué pasa? Que luego llegamos a producción, tenemos datos reales de nuestros usuarios, que no es tan raro llamarse María del Carmen, y la pobre María del Carmen no ve su nombre. Entonces esto, si hubiéramos hecho unas cuantas pruebas antes de subir esto, pues nos hubiéramos encontrado con esto y lo podríamos haber corregido. Entonces, probar con datos reales nos ayuda a tener, pues yo qué sé, de esta página, por ejemplo, si hacemos la prueba de meter una lista de 50 nombres, ya estamos probando 50 combinaciones, que es más que probar una. Y podemos detectar que, por ejemplo, para nombres de más de 10 caracteres se trunca el texto. Oye, es que mira, para nombres de más de 10 caracteres se trunca el texto. Vale, vamos a pensar. ¿La posibilidad de que tengamos nombres de más de 10 caracteres es bastante real? Hombre, sí, porque hay gente que tiene nombres largos.
Vale, pues vamos a hacer una cosa, o hacemos el texto más pequeño, o dejamos más margen, o hacemos un salto de línea, ¿no? Y ya buscamos soluciones, pero si no detectamos este caso, no vamos a encontrar soluciones. Entonces es una ventaja bastante importante. Quería hacer yo un apunte aquí. Wow. Vale, y es, ¿cuántos de aquí sois diseñadores? Levantad la mano. Vale. ¿Cuántas peleas perdéis con los clientes? Es decir, aquí tenéis una descripción. Bueno, vamos a tomar otro ejemplo. Un funnel, ¿vale? Un pool de productos en el que tenéis una descripción del producto. Vosotros, en el sketch, y súper limpito, os imagináis en 2, 3 líneas máximo, a lo mejor esta típica que se mueve de 140 caracteres máximo. Y el cliente te dice, no, la descripción va a medir 12 líneas y quiero las 12 líneas. Y llegas al iPhone y solo ves texto. ¿Cuántas veces os ha pasado eso? ¿Os pasa a diario? O sea, los que habéis levantado la mano, ¿cuántos? Vale, se pierden batallas. Entonces, una de las ventajas que nos da prototipar con datos reales es reducir costes. Es decir, no es igual subsanar errores en el diseño, en el propio diseño, a tener que arreglar eso ya en producción. O sea, los costes en desarrollo siempre son mayores a los costes diseñando. O sea, más que nada simplemente por tiempo, ¿vale? Entonces, que un diseño venga de forma fake, ¿vale? A cuando ya lo implementas en desarrollo, tener que arreglar esos cambios que vas a tener que tragar sí o sí a veces con el cliente, porque como todos sabréis es imposible, en desarrollo siempre va a ser mucho más costoso. En cambio, si cuando estamos prototipando, imaginemos ese mismo caso del pool de productos, nuestro cliente tiene una API donde ya tiene productos cargados y nos podemos enganchar a ella y volcar esos datos para pintar... ¿Todo el mundo sabe lo que es una API? Sí, vale, que yo ya tiro. Por si acaso. Base de datos. Nuestro cliente tiene una base de datos, ¿vale? Donde tiene alojado descripciones, fotos, todo el contenido en relación a la aplicación que quiere hacer y nos la sirve, ¿vale? Igual que se la da a vuestros desarrolladores para que construyan con ella, con lo que vamos a ver ahora después y gracias a Framer Studio podríamos importar datos en nuestros diseños y nuestros prototipos, ¿vale? Entonces, adelantarnos a esas fases de desarrollo y detectar errores en fases tempranas del desarrollo del producto nos va a reducir costes, ¿vale? Y va a ser mejor al final para el desarrollo del producto, ¿vale? Ahora os enseñamos un ejemplo y lo vais a entender mucho mejor. Dale. Vale, vamos a empezar a hablar un poco de por qué Framer nos puede servir para prototipar con datos reales. Lo primero que voy a hacer es decir que ninguna herramienta vale para todo. Yo creo que estaréis bastante de acuerdo en que hay veces que utilizamos una herramienta muy sencilla para hacer un prototipo de 5 minutos y hay veces que nos merece la pena echarle más horas, currárnoslo más y hacer una cosa más fina. Tanto en diseño como en cualquier otra cosa, es importante utilizar en cada momento la herramienta que necesitamos y no, como comúnmente se dice, matar moscas a cañonazos. También os digo que después de ver la demo que ha hecho Aroa, ya no tengo tan claro que Framer solo sirva para prototipos complejos, porque es verdad que con Framer X se hace súper rápido. Entonces, ahí tenemos una herramienta a tener en cuenta, por lo menos para mí, para el futuro. Framer nos ayuda a crear prototipos con un nivel de fidelidad bastante alto o no, porque depende de lo que le enchufemos. Es decir, podemos hacer cosas súper finas con animaciones, como lo que ha hecho Aroa, de sacar el menú por un lado, o también podemos hacer un siguiente. Entonces, esto a mí me gusta porque lo que podemos hacer es ir iterando sobre el prototipo. Igual que en desarrollo se parte de algo muy sencillito, a veces una estructura, una arquitectura, y luego se van mejorando las páginas a medida que va llegando el diseño o la funcionalidad, nosotros podemos hacer lo mismo. En fases tempranas del proyecto, empezar con una interfaz súper sencillita, wireframes, pero ya empezar a plantear la arquitectura, empezar a plantear incluso alguna interacción, alguna animación, y poco a poco, a medida que vayamos mejorando y que queramos ir testando otras cosas, irlas añadiendo. Es decir, que el mismo prototipo nos va a servir en diferentes fases del proyecto, con lo cual, a la larga, ahorramos trabajo, sobre todo con Framer X. A mí es que me ha encantado lo que ha hecho Aroa, estoy enamoradísima. Vale. Y otra cosa que ya hemos visto con Aroa, que lo ha explicado perfectamente con las librerías, es que podemos reutilizar cosas que han hecho otras personas. Entonces, es que un prototipo con elementos del UI Kit de iPhone lo podemos montar así, con lo cual, que luego queremos poner los switches personalizados, tal, los cambiamos, ¿no? Pero de primeras tenemos ya las cosas muy hechas y tiramos prototipos súper rápidos. Y por último, no necesitas pegarte con el código todo el rato. Al principio, cuando empezamos a hacer los meetups, nos pasaba que la gente venía con mucho miedo al código. En Twenty hicimos uno que era un workshop de aprender a hacer un prototipo con Framer. Y fíjate que ni siquiera tuvimos que picar código, porque lo que hicimos fue dar todo el código escrito y lo que íbamos haciendo era descomentar frases para que fuera funcionando. Yo, a medida que avanzaba el workshop, veía caras de terror, que era quitar 2 barras, que tampoco había que hacer mucho, pero caras de terror, y código, y esto qué es, y me agobio. Entonces, es verdad que nosotros sí hemos visto una barrera en el sector del diseño con Framer
porque nos da mucho miedo el código. Bueno, a mí no, porque yo vengo a desarrollar, pero al resto de diseñadores les da mucho miedo el código. Entonces, lo bueno que tiene Framer es que está poco a poco yéndose más a la parte de arrastrar y soltar que a ponte a picar código, porque yo creo que ahí se han dado cuenta, creo, supongo, de que había una barrera súper grande de entrada. Entonces, yo os animo a que le perdáis el miedo, ya habéis visto las cosas tan chulas que se pueden hacer y lo que viene por delante, vamos. Y bueno, como hemos hecho un prototipo muy guay y os lo queremos enseñar, yo me voy a callar ya y os voy a pasar a David, que os va a enseñar lo que hemos hecho y que esperamos que os guste. Vale, como bien ha dicho Lucía, con lo de que no siempre es necesario matar moscas a cañonazos, esto siempre lo hemos dicho, ¿vale? Porque sí que existe esa primera curva de aprendizaje que os aterra, que qué carajos pasa con el código, que es que de verdad que no es tan complejo. Y sí que, pues en plan, no sé, si vas a hacer una simple demostración de un funnel, o sea, vas a ir pasando pantallas, quizás, o sea, es que te vale con papel y boli, ¿vale? No es necesario pegarte y enfrentarte a esa curva a lo mejor. Pero sí que defiendo Framer sobre cualquier otra herramienta de prototipado y siempre lo he hecho, porque cuando queremos empezar a hacer cosas más complejas, es la única que llega hasta ellas, ¿vale? Este es un buen ejemplo de lo que os contaba antes, ¿vale? Imaginaos, no sé, cualquier tipo de prototipo que estés volcando información, imaginaos que son tweets, ¿vale? Imaginaos que son tweets y, claro, empiezas a sacar tus tweets con lorem ipsum y lo que tendrías que hacer con ellos, vuelves a importar tu símbolo, duplicas tu símbolo, Es un curro bastante grande que todos tenéis en vuestro día a día y que con Framer se puede facilitar, ¿vale? Imaginemos que a nuestro desarrollador le pasamos nuestro diseño, eso entra ahí como, vamos, simplemente le pasamos vuestro símbolo, de hecho os voy a enseñar el ejemplo con eso, tenemos un símbolo ahora en el prototipo y en base a los datos que os contaba, ya sea un JSON, ya sea una API, ya sea cualquier historia, podemos evolucionar ese prototipo de manera muy sencilla, ¿vale? Y ahorrando mucho tiempo y esfuerzo. Os voy a pasar a enseñar lo que os hemos montado, que ya aquí vamos a hablar de código, no vamos a enseñar esto, que lo veis día a día, lo veréis el lunes y lo lleváis viendo toda la semana. Así que estuvimos dándole una vuelta a eso de, oye, ¿qué hacemos para que el prototipo sea algo guay? Y Lucía, que es muy fan de Juego de Tronos, me dijo, oye, te voy a hacer un diseño de la lista de muertes pendientes que tiene Arya. Si os hacemos spoilers de Juego de Tronos, lo siento. O sea, lleva ya como 5 o 6 años, el que no lo haya visto, tiempo ha tenido. ¿Vale? Así que nada, os voy a pasar a enseñar lo que hemos montado. No os asustéis con el código. Se ve bien, ¿verdad? Si queréis le puedo dar algo más de zoom. Tampoco vamos a profundizar mucho, o sea que no os asustéis. Os lo voy a comentar un poquito por encima para que sepáis lo que puede llegar a hacer Framer. Que ahora me siento súper mal porque después de ver X, volver al antiguo es como, pues eso ya lo he visto. Pero bueno, os lo enseñamos. Vale, simplemente lo que teníamos aquí, los que conozcáis la herramienta, sabéis que podéis pivotar entre diseño y desarrollo. Y aquí simplemente lo que hemos hecho es una card de personaje. Esto es lo que me pasó Lucía en el diseño y que simplemente lo único que tendríamos es un símbolo, ¿vale? Un símbolo de sketch en el que hemos añadido capas como son el nombre, el apellido, una capa que nos dice si está muerto o no, ¿vale? Ese es el indicativo de si el personaje vive o no, bueno, un pequeño gradiente y una foto. Con esto no necesitamos duplicar símbolos e ir cambiando propiedades a mano. Tenemos datos y código, en este caso CoffeeScript, que lo hace por nosotros, ¿vale? Lo que hemos hecho, creamos un archivo JSON, ¿vale? Con información de cada personaje. Para el que no le suene esto es un array, ¿vale? Simplemente contiene fragmentitos. Ponlo un poco más grande, David. Sí. Bueno, tampoco os preocupéis. Simplemente nos da información de cada personaje como nombre, apellido, la imagen y un valor que es true o false, dependiendo de si está vivo o muerto ese personaje, ¿vale? O sea, no vamos a perder mucho más tiempo en esto. Simplemente es un archivo que tenemos dentro de nuestro prototipo y en Framer simplemente empezamos a utilizar la potencia de JavaScript. En esta línea simplemente estamos importando ese JSON, ¿vale? O sea, podríamos importar eso, que es un fichero que tenemos, como nuestro cliente nos puede dar su base de datos, o nos podemos conectar a aplicaciones. Yo con Framer, por ejemplo, me he conectado a Firebase, no sé si os suena Firebase, ¿vale? O sea, es JavaScript, podéis hacer lo que queráis. Os engancháis a cualquier sitio, importáis esos datos y empezáis a trabajar con ellos. ¿Vale? Aquí simplemente voy a ir saltando como de arriba abajo. Aquí tenemos un cover y es una transición sencilla, ¿vale? Que simplemente nos deja ver el resto del prototipo. Así que si queréis esta parte la voy a comentar para que ya no nos moleste y veamos lo que queremos. Y nada, simplemente esto es código, ¿vale? Es un scroll component, que es simplemente para montar un scroll, parecido a lo que he enseñado ahora con FramerX. Y en verdad donde está la magia es en estas poquitas líneas. Esto simplemente es un bucle. Estamos recorriendo esa lista
¿vale? de personajes que tenemos y lo único que le estamos diciendo es reprodúceme un nuevo símbolo o una nueva card, por decirlo de alguna manera, por cada uno de los personajes que tengo en esa lista. Simplemente estamos haciendo una copia del original, lo vamos duplicando y le vamos diciendo, vale, pues el nombre de ese personaje va a ser el equivalente al que corresponde en la lista, ¿vale? ¿Se entiende esto? Es simplemente recorrer un listado e ir pasándole valores al que le corresponde. Podemos tener el nombre, como veis, la tarjeta, la única que teníamos en el prototipo era esta. Teníamos a Cersei, tenemos a Joffrey, tenemos a Melisandre, tenemos a Walder Frey, ¿vale? Tenemos un montón de personajes, todos los que están en la lista de Arya. Y simplemente lo que tenemos, cuando lee valores true o false, va a encender la capita roja que nos dice si está vivo o muerto. Aquí vais a ver bastantes cosillas y simplemente propiedades como serían CSS, es decir, si voy a ir pintando uno, pues cada vez que me pintes uno, una posición inferior y demás. ¿Qué nos permite hacer esto? Esto es súper guay porque imaginad que vuestro cliente en algún momento cambia datos en la base. Se hace modificaciones, cualquier cosa, tendríais que rehacer el diseño, tendríais que... Nada, simplemente, como veis, vamos a matar a Cersei, que yo personalmente estoy diciendo que la Arya la mate. Ay, yo no, a mí me encanta. Y si simplemente volvemos a cargar los datos, eso funciona, ¿vale? Está vivo, es un prototipo vivo. Obviamente no llega a ser algo para producción, pero está vivo. ¿Cuántos ejemplos os ocurren de esto? O sea, que me levante la mano quien tenga una idea de cómo utilizar esto. Jo, no esperaba esa respuesta. ¿Cómo lo utilizarías, por ejemplo? Con temas de idioma, por ejemplo. Perfecto. Para cargar idiomas, o sea, igual que se hace en desarrollo, lo podréis hacer con los prototipos. Imagínate que precisamente eso, mira, has puesto un ejemplo buenísimo. No sé, vamos a poner un ejemplo de empresa Iroha, que está en varios países, o Cabify, está en varios países, ¿vale? Tú tienes tus prototipos, vas a tener a tu brand guardian currando y va a ser como, vale, vamos a desplegar en un país nuevo, con otro idioma totalmente distinto, pero yo ya tengo mis prototipos, o sea, yo tengo hipótesis validadas, Stefanel funciona, lo único que quiero es cambiar los idiomas. Voy a estar conectado a mis datos o donde esté conectado y simplemente voy a empezar a prototipar y a testar con usuarios, por ejemplo, de ese país y lo único que tengo que decir es, en vez de cargarme este fichero, cárgame el otro y ya está. No me tengo que poner con el diseñador a que cambie parámetros, hecho. ¿Vale? ¿Entendéis un poco la potencia de los datos? Bueno, por ejemplo, ya que has comentado lo del multidioma, volviendo un poquito a lo que os he enseñado antes de los nombres, nos pasó en Twenty desarrollando una aplicación para Alemania, que nosotros ya teníamos nuestra aplicación hecha en español. Y de repente cogimos los textos en alemán y eran como español, alemán. Entonces, claro, ¿qué nos pasó? Que teníamos en una pantalla tres tabs que ponía consumo, servicios, historial. O sea, no cuadraba ni una. Si hacemos el prototipo en alemán, por ejemplo, como acabas de comentar, simplemente cambiando los archivos, es una forma súper rápida de darnos cuenta. Nosotros nos dimos cuenta en producción cuando metimos los textos de verdad, porque la aplicación era simplemente cambiarle el idioma. Entonces, me parece una utilidad buenísima para hacer esto. Vamos, me parece uno de los mejores ejemplos que podíais poner. ¿Alguno más que queráis comentar? ¿Casos reales? Sí. Exacto. O sea, ¿hasta dónde llega JavaScript? Hasta ahí llega Framer, ¿vale? Es que es tan fácil como eso. Así que nada, por ir terminando con esto, lo último que os queríamos comentar es... Espera, vuelve... Ay, sí. Dime. Vuelve a esta pantalla. No, vuelve a la demo. O sea, a la presentación. No sé ni lo que Vale. digo. Esta que le has dado poco por resumir. Vale, por resumir lo que os acabamos de enseñar, lo que os ha contado David es que igual esta pantalla la teníamos que haber puesto después de que hayáis visto el proto, porque se entiende mucho mejor. Por resumir lo que acabáis de ver, lo que hicimos fue coger un diseño en Sketch que le pasé a David, y David lo que hizo fue importarlo a Framer y desde Framer llamar a ese archivo JSON que os he enseñado. ¿Vale? Entonces, realmente, estos dos son los que hablan para obtener los datos, que por ejemplo nosotros hemos hecho solo coger datos del JSON, pero también se pueden escribir. Depende de la complejidad que le queráis poner. Nosotros hemos hecho get, también se pueden hacer otro tipo de llamadas. Framer habla con el archivo, que puede estar o en local o subido a Internet, y nos muestra nuestra interfaz con datos reales. Simplemente por resumir lo que has contado. De hecho, de forma contraria. O sea, no solo recibes, sino que también puedes pusear. Imagínate que desarrollas métodos de escritura para escribir sobre esa base de datos y sobre el propio prototipo, si haces modificaciones, puedes escribir en la base de datos, ¿vale? No deja de ser distinto un proyecto web. O sea, funciona exactamente igual. Y nada, para el que le pique la curiosidad, o sea, ahora en las cervezas podemos hablar, si queréis, del prototipo, pero también lo vamos a subir a Cloud, ¿vale? Luego, no sé si por Twitter o
Cuando Ironhack suba el vídeo del evento también lo dejaremos. De hecho, tenemos previsto escribir un post en Medium, ¿vale? O sea que ahí podréis descargar el prototipo. Y simplemente contaros de esto, ¿vale? ¿Le das? ¿Le doy? Sí, bueno, antes os hemos hablado de la comunidad, de los meetup, pero os queríamos dar una forma de estar en contacto. Hay 2 grupos en Facebook que son bastante interesantes por si queréis seguir. Uno es Framer Madrid, que es específico para Madrid, como su propio nombre indica, y lo creó Fausto después del primer meetup, y ahí se habla, sobre todo se habla en español. Entonces, quien no se maneje mucho con el inglés y se sienta más cómodo con el español, se comparte bastante contenido, prototipos, tiene bastante movimiento. Y luego hay un grupo más gordo de Framer, que ese ya la mayoría de contenido va en inglés, en el que personas de diferentes partes del mundo pues, comentan dudas, comentan prototipos, y la verdad es que también es una forma muy interesante de aprender. Tenéis canales por ciudades ahí también, ¿vale? Sí, también hay un grupo de Slack gigante al que se accede desde la página de Framer en la parte de comunidad, y hay un grupo específico de Madrid, en el que igual hablamos en español y demás. Y por último, comentaros que no sé si conocéis que Framer Un segundito Cloud... antes de que sigamos con el Slack. Importante. Sí. Todos los grupos que hay en el canal de Framer son abiertos, ¿vale? Cualquiera se puede meter. No hay grupos privados, o sea que están abiertos a todo el público. Cuando busquéis el de Madrid, vais a ver 2. Madrid, que es el normal, y luego Madrid-ORG. Ahí estamos la organización. No os metáis en ese porque os tendremos que invitar a salir, ¿vale? Como nos ha pasado ya con bastante gente que es como, hola, y es como, te has colado ahora al otro, ¿vale? Pero simplemente se apunte para cuando os metáis. Igual, por línea directa nos vais a encontrar, o sea, que solemos comentar en los grupos. Si queréis tratar algo con nosotros directamente, buscáis a Lucía y le preguntáis. Vale, nada, ya para finalizar, sí me gustaría comentaros una cosa de Framer que a mí me gusta mucho, y es que cualquier prototipo que se suba a Framer Cloud os podéis descargar el código, que es una forma buenísima de aprender, porque al final ver lo que han hecho otras personas y qué hace ese código en la realidad es una forma genial de pues, sacar una idea o ir viendo por dónde puedo tirar o simplemente aprender. Ah, joder, me mola esta animación, a ver cómo se hace. Entonces, os animo a que bichéis un poco Framer Cloud y os animo a que también subáis vuestros prototipos para que otras personas puedan aprender de vosotros. Así que nada, os vamos a dejar esto aquí, ¿vale? Para que tengáis nuestro Twitter y nuestros mails, consultas, sugerencias, dudas, lo que queráis. Y nada, ¿tiempo para preguntas? ¿Tenemos algo? ¿Sí? Vale. ¿Dudas? Sí. Ajá. Perdona, es que no te digo muy bien. ¿Conectándolo con APIs, perdón? ¿Con FramerX, dices? No, aún no, porque no he llegado a probar eso. O sea, tengo la beta y he probado lo que he podido, pero sería igual. O sea, tú te puedes... De hecho, eso es lo genial. Ahora tú te podrías... Bueno, antes también se podía, pero ahora es mucho mejor. Te podrías crear un componente en Framer. Imagínate que tú en tu empresa os conectéis a vuestra base de datos, la que tienes siempre, crearte un componente que te devuelva la conexión a esa base de datos y cada prototipo que hagas importas ese componente y lo tienes funcionando. Es React, o sea que lo vas a poder hacer, de hecho, mucho mejor que como se estaba haciendo hasta ahora. ¿Alguna más? ¿No? ¡Oh, qué guay! Pues nada. Qué bien lo hemos explicado todo. Hemos acabado, muchas gracias. Gracias.